Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo Jesús, en este día quiero hacer un pequeño experimento y quiero que todos ustedes cierren los ojos por un momento. Quiero que cierren los ojos y piensen cómo es un amanecer. Piensen cómo empieza a salir el sol, piensen cómo empieza a alumbrar toda la naturaleza, piensen en todos esos colores tan bonitos que se ven cuando está amaneciendo. Ahora quiero que así como ya lo pensaron, piensen ahora en otra cosa. Quiero que piensen cómo funciona un motor de un automóvil de la marca Ferrari, de esos grandes. Cómo funciona cada pieza. Imaginen cada uno de ustedes cómo funciona cada pieza de ese motor. Pues tal vez, bueno, ahora quiero que abran los ojos. Tal vez creo que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, pudimos saber exactamente cómo empezaba a salir el sol, cómo se veían los colores de la naturaleza. Tal vez algunos nos imaginamos el Cerro de la Silla alumbrado con la luz del amanecer. Pero cuando empezamos a pensar cómo funciona un motor, tal vez quien es mecánico sí sabría decirnos cómo funciona, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros quedamos como, ¿y cómo será el motor? ¿Cómo estará moviéndose las piezas? ¿Cómo será todo esto? Y podríamos decir, pues me imagino esto, pero en realidad no creo que sea de esta forma. Pues hoy vamos a ver la historia de un hombre que era ciego, y ciego de nacimiento. Imagínense, tal vez cuando queremos explicar el amanecer, podríamos pensar, sí, es muy fácil, mira, pues el sol sale, empieza a iluminar el cielo, empieza a iluminar la naturaleza, los árboles, las casas, y podríamos dar una imagen clara a esa persona. Pero imagínense, ¿cómo tratarías de explicar ese amanecer a una persona que nunca ha visto un amanecer? ¿Cómo podrías explicar cómo son simplemente un árbol a una persona que nunca ha visto un árbol? Pues creo que sería demasiado complicado, ¿verdad? En la historia de hoy vamos a ver a este ciego de nacimiento y les invito a leer el texto que se encuentra en San Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Y después vamos a seguir leyendo los mismos versículos que leímos en el Evangelio, que son 13 al 17 y 34 al 39. Y dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las cosas del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, ahora versículos 13 en adelante, 13 al 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta.
Ahora versículos 34 al 39. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto. El que habla contigo, ese es. Y le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pues cuando escuchamos acerca de esta historia, primeramente lo que notamos la mayoría de nosotros es pues un milagro tan grande. Tal vez una persona que ha estado con una vista que va degenerándose día tras día o año tras año, pues podríamos pensar, pues ahora existen métodos para que pueda recobrar otra vez o regresar a una vista mejor que la que tenía anteriormente. Pero un milagro de que solamente untando lodo en los ojos pueda una persona que era ciega de nacimiento ver completamente, pues decimos sí que es un gran milagro de parte de nuestro Señor. Pero no vamos a enfocarnos tanto en ese milagro en este día. Vamos a ver cómo es que tenemos que ver el reino de Dios. Y a veces hay problemas en esta situación. Tenemos que a veces vemos pero sin percibir las cosas. Encontramos al principio de nuestra lectura la pregunta de los discípulos que dice: pues maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nos dan dos cosas que se enseñaba en ese tiempo. Primero, la que nosotros también conocemos, que es pues desde que somos concebidos cometemos pecado. Desde que somos concebidos tenemos pecado. El pecado que decimos el pecado de Adán y Eva, que todavía sigue hasta nosotros, y que estando en el vientre, pues ese pecado sigue haciendo más fechorías con nosotros. Pues esa idea también la tenían presente los discípulos. Ellos habían escuchado y les habían enseñado sobre esto, sobre que somos pecadores desde la mera concepción. Pero también dice, pues, ¿pecó este o sus padres? Muchas veces escuchamos también, a veces tomando en otro contexto, Éxodo capítulo 20, los versículos 5 y 6, en los que dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esa idea había sido enseñada un poquito errónea, o tal vez ellos habían entendido un poquito mal esa lectura y pensaban, pues, los padres, si cuando han pecado mucho, entonces ese pecado es trasladado a sus hijos y entonces, pues, Dios puede castigar a los hijos por causa de los pecados de los padres. Pues más adelante Dios dice, pues yo no voy a castigar a los hijos por el pecado de los padres, sino que el alma que peque, esa es la que va a morir. Pues tal vez son preguntas que le hacían a Jesús que podríamos decir son muy válidas. Ellos no estaban con la certeza de decir, pues este hizo esto y por eso tuvo ese castigo de parte de Dios, sino que en su pregunta pues venía todavía ese deseo de conocer un poquito más, de saber qué es lo que en realidad pasaba con esta persona. Muchas veces nosotros tenemos muchas ideas sobre lo que les pasa a muchas personas. Pensamos, pues este tuvo un accidente porque se portó mal, o aquel otro, como decían también en la época de Jesús, se les cayó la pared del templo y murieron muchos. Pues ellos tuvieron que haber cometido un pecado grande para que incluso en el mismo templo hubieran muerto. Muchas veces también tenemos esa idea con respecto a las enfermedades, con respecto a lo que nos pasa día tras día y pensamos, sí, él tuvo que haber cometido algún pecado para que le haya pasado algo tan feo. Pues Jesús nos dice aquí, no pasan las cosas siempre como tú piensas. A veces lo que tú ves y lo que tú piensas es totalmente diferente a lo que en realidad pasa. ¿Qué es la respuesta de Jesús a sus discípulos? Dice, pues no es que pecó este ni sus padres, sino para que
la gloria de Dios o para que la obra magnífica de Dios sea manifestada. Pues, ¿qué es lo que quiso decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Pues Dios utilizó esta ceguera desde el nacimiento a este hombre para que yo viniera y manifestara el poder que ha sido dado de parte de mi Padre, para que manifestara toda la gloria y el poder de Dios en estos momentos, para que alguien que nadie podía haberles quitado esa ceguera, pues ahora pudiera tener la vista bien. Pues no solamente había esta pregunta de parte de los discípulos buscando algo de sabiduría, buscando más conocimiento de parte de Dios. También vino unas preguntas de parte de los fariseos y encontramos ahí que los fariseos incluso llamaron a nuestro Señor Jesucristo y dijeron, pues este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado, porque está haciendo milagros en el día que Dios nos ha dicho que tengamos total reposo, que solamente tenemos que ir a la sinagoga y escuchar su palabra, escuchar lo que Él tiene que decirnos. Pues, ¿qué es lo que respondió aquel hombre que estaba ciego cuando le preguntaron, ¿tú qué piensas que es esta persona? ¿Quién piensas que es el que te quitó la ceguera? Y dijo, primeramente, pues, yo pienso que este hombre es un profeta. Y dice, había conflicto entre ellos, había riñas entre ellos en esos momentos, porque unos decían, pues no puede ser un profeta, porque no viene de Dios, está haciendo lo que Dios dice que no hagamos. Y otros decían, pues, ¿cómo puede ser que sea un pecador si mira estas señales tan magníficas que está haciendo? Él no puede ser un hombre pecador. Y dice, estaban ahí batallando con esas preguntas. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? ¿Qué es lo que nos llama la atención sobre todas estas preguntas, sobre estas respuestas? Pues nosotros también tenemos muchas preguntas, respuestas, pero a veces nosotros estamos tan acostumbrados a nuestro sentido de la vista que solamente lo que nosotros podemos ver, eso es lo que es en realidad. Pues los fariseos tenían ese tipo de percepción. Si ellos no podían entenderlo, si ellos no podían verlo, entonces eso era cosa que no debía ser bueno. Un ejemplo podría ser, es como tratar de tapar el sol con un solo dedo. A veces decimos, pues sí, mira, con un solo dedo tapo el sol, pero no nos estamos dando cuenta que solo estamos tapando la parte de nuestro ojo. O con otro ejemplo, cuando nosotros tenemos un vaso lleno, ¿cómo es que podríamos meterle más cosas? Pues necesitamos tal vez sacar lo que tiene adentro para poderle meter otras cosas, ¿verdad? Los fariseos en ese momento no estaban con un vaso a la mitad, sino que ellos en su propia percepción estaban con un vaso totalmente lleno. Y pensaban, pues esto lo que nos dicen no puede ser verdad, porque no cabía más en su vaso. Los discípulos, por el contrario, pues estaban con un vaso que no estaba totalmente lleno, que estaban sabiendo que no conocían todas las cosas de Dios, no conocían todo lo que pasaba a su alrededor y querían pues llenar ese vaso, querían saber más de parte de Dios. Pues aquí en nuestro texto, al final, en los últimos versículos dice que oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues lo has visto y el que contigo habla, ese es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Pues este hombre que era ciego tal vez no podía tener una percepción en ese momento antes de ser sanado de todo el mundo, de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pero sin embargo, Dios le fue dando la fe poquito a poco. Encontramos que primeramente pues fue lleno de lodo y no sabía ni qué tenía que hacer, pero la respuesta es, pues aún cuando decía, pues ¿cómo es que alguien me puede sanar con simplemente saliva y lodo? Pues él fue y obedeció lo que Jesús le había dicho. Después cuando le preguntaron, pues ¿quién tú piensas que es este hombre que te sanó? Pues dijo, pues yo pienso que es un profeta. Y con estos, pues todavía hasta lo expulsaron de donde lo tenían. Y después ahora cuando Jesús le dice, pues ¿crees en el Hijo de Dios? Él
ya estaba presto para recibir, para escuchar quién era ese hombre, para que pudiera creer. Ya la fe de él había sido incrementada por medio de la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estaba esperando quién era ese hombre para poder adorarlo, para poder creer en él. Jesús le dice, pues con el que estás hablando, ese es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de aquel hombre que había sido ciego? Pues no dijo, pues no es cierto, yo no te creo. Dijo, pues dice nuestro texto, creo, Señor, y lo adoró. En ese mismo momento que supo quién era el Hijo de Dios, quién era el Mesías prometido, pues él adoró a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicar toda esta lección que leímos en partes, pero que es una lección grande? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos saber qué es lo que nos está diciendo aquí esta palabra? Pues primeramente tenemos que percibir primero para poder ver, no al revés, no ver para poder percibir. El ciego anteriormente no podía ver y sin embargo percibió las cosas que estaban pasando. Pues nosotros también, como también encontramos en 2 de Corintios 5:7, andamos por fe y no por vista. El ciego, a pesar de que no podía ver, eso no fue un impedimento para que pudiera creer. Encontramos a muchas personas, incluyendo a Tomás, incluyendo tal vez a algunos de nosotros que decimos, pues ver para creer, ¿verdad? Y queremos ver que Dios haga las obras grandes en nuestras vidas para que entonces ahora sí podamos creer en Él. O tal vez estamos cayendo en algunas situaciones difíciles y decimos, en realidad tal vez Dios no está aquí porque Dios no me está ayudando como Él prometió que lo iba a hacer. Tal vez lo que yo sabía acerca de la palabra de Dios, acerca de la vida de un cristiano, es que toda la vida vamos a tener una vida llena de felicidad, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener enfermedades, y que incluso si tenemos enfermedades o si tenemos problemas, es porque simplemente tenemos falta de fe. Y eso es lo que me han dicho muchas personas, dicen. Pues si nosotros tenemos nuestro vaso totalmente lleno a la palabra de Dios y pensamos que todo lo que vemos, todo lo que sabemos es todo lo que en realidad es, pues no vamos a poder saber lo que en verdad quiere Dios para nuestras vidas. No vamos a poder aprender más de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, sí, lo que yo creo hasta ahorita es suficiente. Pues yo ya sé que Jesús hizo esto por mí. Yo ya sé que Jesús murió. Yo ya sé que Jesús dio su vida para que yo pueda ser perdonado de mis pecados y ahora también poder ir al cielo. Y pensamos que ya tenemos el vaso totalmente lleno y ya no queremos aprender nada de la palabra de Dios. Pues te digo, vacía un poco tu vaso. Ve que no, en realidad estamos llenos, que nos falta bastante por saber de la palabra de Dios, que incluso cuando tú creas que ya sabes todo, pues todavía te falta bastante. Y para eso necesitas seguir estudiando, seguir leyendo, seguir viendo lo que Jesús quiere para tu vida. Pues el reino de Dios comienza no viendo con los ojos que tenemos aquí, sino viendo con el corazón, creyendo que lo que hizo Jesús nos basta, creyendo que no conocemos todo de la vida, pero que Dios puede enseñarnos día tras día todo lo que necesitamos. Queremos ser como los discípulos que todavía, a pesar de que hemos sido enseñados, pues queremos saber todavía las explicaciones de las cosas. Y no queremos ser como los fariseos que pensaban, pues esto tiene que ser así y si no es así, está mal. Incluso los fariseos encontramos que decían, pues él tiene que ser un pecador porque no guarda las leyes del sábado. Pues a veces queremos cumplir todas las leyes de la iglesia y decir, pues para que seas un hombre santo, un hombre fiel, un hombre que va al cielo, tienes que cumplir con todas las cosas que te dice la iglesia. Tienes que cumplir con que tienes que venir a hacer la limpieza, tienes que cumplir con que tienes que hacer buenas obras. Pero eso no es para la salvación, eso es para la santificación, para que crezcas en tu santificación diaria. Para la salvación, pues simplemente di lo que dijo el hombre ciego: creo, Señor, y adóralo. Cree en tu corazón, cree y ve con los ojos de la fe y no con los ojos que tenemos
aquí para ver las cosas materiales. Y los ojos de la fe nos sirven para ver las cosas espirituales, para ver lo que Jesús hizo por nosotros. Con los ojos que tenemos aquí nosotros no podemos ver lo que hizo Jesús y no podemos decir eso lo hizo por mí, sino que simplemente, pues tal vez sucedió algo parecido, tal vez fue un mito y no podemos entender lo que hizo Jesús por ti y por mí. Pues cree con los ojos, ve con los ojos de la fe y cree que Jesús vino al mundo para, como dice, mientras está en el mundo, luz es del mundo. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, se nos abren los ojos como aquel ciego. Cuando nosotros estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, vemos las cosas a nuestro alrededor de diferente manera. Ya no estamos en tinieblas pensando que todo está correcto, pensando que las cosas tienen que ser de una forma o de otra. Tal vez tratando de agarrar la salvación, pero no encontrándola. Pues cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo, o más bien cuando Él nos encuentra a nosotros podemos ver bien el camino a la salvación. El camino a la salvación, pues dice, es creer en nuestro Señor Jesucristo y seremos salvos. Pues que Dios nos ayude a seguir confiando, a seguir creyendo con el corazón, viendo las cosas con los ojos de la fe, creyendo en todo lo que nos promete nuestro Señor Jesucristo y viendo que ahora con Él tenemos esa luz en el mundo. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Así de pie vamos a cantar juntos el ofertorio.